Buenas noches. Licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Vicen. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar explicando el contenido de la unidad 1, el tema número 1, que lo tienen en plataforma, tanto el contenido como la presentación. Entonces podemos ir haciendo seguimiento con ese material. Bien, bueno, la anterior clase habíamos quedado en los principios, ¿no? Ya hemos explicado con la participación de todos ustedes también, hemos visto los 15 principios, ¿no?, de contabilidad generalmente aceptados, indicando también que estos principios son los que se deben cumplir, se deben aplicar, tanto para el registro contable como también para la emisión de cualquier información contable, ¿no?, hasta los estados financieros. Los estados financieros también cumplen estos principios de contabilidad. Entonces, desde el registro diario hasta la emisión de los estados financieros, tenemos que aplicar los PCGAs, ¿no?, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y hablando de normativa, de normas que tienen que aplicarse también para los registros contables, para la emisión de cualquier información, también se conocen normas contables profesionales y normas contables legales. Las normas contables profesionales se refieren a aquella normativa que es emitida por el Consejo Técnico. ¿De dónde se establece este Consejo Técnico? Se forma con la participación de profesionales del área de auditoría o contaduría pública. Cada ciudad, cada departamento tiene su representación, ¿no? A ellos se llaman colegios, ¿no? Son asociaciones colegiadas donde se van uniendo, ¿no?, se van asociando los profesionales del área. Entonces, en cada departamento se tiene, ¿no?, un colegio de auditores o contadores públicos. De cada departamento se forma una representación nacional y ellos se denominan el Consejo Técnico de Auditoría, ¿no? Y ellos están en la función de poder revisar normativa que ya ha sido emitida, ¿no?, poder modificar, poder añadir alguna otra normativa para poder regular la profesión contable, ¿no? Es decir, para los que realizan los registros contables, elaboran los estados financieros. Entonces, son normativa que saca este Consejo Técnico. Existen varias normativas, ¿no?, llamadas las NIA, las NID. Entonces, son normas que son emitidas por este Consejo Técnico. ¿Y a qué se refieren estas normas? Al registro contable. Una de ellas, por ejemplo, es sobre la actualización. Entonces, en esas normas dice cómo se actualiza, cuándo se actualizan las cuentas, qué cuentas tienen que utilizarse para registrar una actualización, ¿no? Entonces, también esas normas las elaboran en función a otra normativa que puede haber a nivel nacional. Entonces, bajo esa jerarquía también, ¿no?, una norma que establece el gobierno a nivel nacional, ¿no?, en base a esa norma también se puede establecer otra de carácter profesional, ¿no? Entonces, las normas contables profesionales son las que se emiten por el Consejo Técnico.
y están justamente para reglamentar, para normar los registros contables, hasta la emisión de estados financieros. Y también se tienen las normas contables legales. Ya son a nivel de general, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, para el sector privado. Cuando decimos sector privado, estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Que son formadas por uno o varios dueños, con su propio capital, con su propia inversión. Por eso se dice empresa privada. Las empresas privadas pueden establecer su propia normativa, no solo para uso de la empresa. Eso no quiere decir que al ser privado no tiene que cumplir la normativa que emite el país. También, ¿no? La normativa es para el sector privado, es para empresas privadas, como por ejemplo en normativa puede decir qué impuestos tienen que pagar, cuánto tienen que pagar, qué registros debe tener para poder desarrollar sus actividades dentro del país, qué otras obligaciones tiene, ¿no? Tiene que emitir factura, no tiene que emitir factura. Entonces, con referencia a normativa general, el sector privado también tiene la obligación de cumplir, ¿no? Y cuando hablamos del sector público, tiene aún mayor normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja recursos del Estado. Al ser una empresa que se ha creado con inversión del Estado, tiene más obligaciones que cumplir. Todo el sector público, todas las empresas públicas deben cumplir la ley 1178, denominada ley SAFCO, ¿no? La conocemos como ley SAFCO. ¿Qué quiere decir SAFCO? Quiere decir Sistema de Administración y Control, ¿no? Entonces, esta ley es de manera general la que regula a todas las empresas del sector público. Esta ley también tiene subsistemas, se dice, porque está dividido esta ley en partes. Cada una de esas partes tiene que ser cumplido también por el sector público. Todas las empresas, ¿no? Que dependen del Estado, que tienen participación del Estado, tienen aún mayor normativa que cumplir. Y de dónde dependen, o a quién deben informar sobre su actividad económica, deben presentar información de manera periódica al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas depende del gobierno, ¿no? Es representación del gobierno en la parte económica para todas las empresas del sector público. Entonces, mediante el ministerio también se establece, ¿no?, cuánto de recursos va a recibir esa empresa, y esos recursos deben ser informados, ¿no?, en qué está gastando, en qué está invirtiendo esa empresa los recursos que ha recibido. Por ejemplo, todas las empresas del sector público tienen la obligación de presentar un informe mensual, ¿no? Mes deben presentar un informe sobre sus recursos y gastos. Cuánto ha tenido de recursos, cuánto ha gastado, en qué ha gastado, ¿no? Y eso debe informar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cada mes. Y se tiene plazos también, ¿no? El ministerio establece plazos. El plazo es 10 días. Entonces, hasta el 10 del siguiente mes tiene que informar toda su actividad, ¿no? Todo lo que ha hecho como ingresos, como gastos durante el mes. El incumplimiento a cualquiera de estas obligaciones a la empresa le genera, ¿no?, sanciones. El Ministerio de Economía establece sanciones cuando no se cumple.
No sé si han escuchado en noticias, por ejemplo, hace poco, ¿no? Había un problema en el gobierno municipal donde decían que el consejo no quería aprobar un documento que tenía que ser enviado al ministerio, ¿no? Y hablaba un representante del gobierno municipal y decía, si no enviamos, o si no está ese documento hoy en el ministerio, nos van a congelar cuentas, ¿no? ¿Han escuchado esa noticia? Hablaba, ¿no?, del congelamiento de cuentas. Esa es la sanción que establece el ministerio cuando una empresa pública no cumple con enviar información. ¿Y qué quiere decir el congelar cuentas? Todas las empresas del sector público manejan sus recursos en cuentas corrientes, ¿no? Y todas en una sola entidad financiera, ¿no? No pueden abrir cuentas en cualquier banco. Todas las empresas del sector público manejan sus cuentas en una entidad financiera. ¿Y cuál es el país? ¿Conocen qué entidad financiera es la que maneja recursos de empresas públicas? Banco Unión. Banco Unión. Banco Unión, ¿no? Por eso es que también el Banco Unión es Estado, ¿no? Porque solo el Banco Unión tiene la autorización para manejar cuentas corrientes de las empresas públicas. Una empresa pública dependiente del Estado no puede abrir una cuenta corriente en otra entidad financiera. No tiene que estar en el Banco Unión, en la entidad autorizada por el gobierno, por el Estado. Actualmente el banco, ¿no? Antes era el banco de crédito, hace unos años atrás. ¿No? El banco de crédito manejaba cuentas públicas. Pero desde hace unos años el Banco Unión es el encargado de manejar estas cuentas. Y una característica que tiene estas cuentas corrientes en sus cheques sabemos, ¿no?, que un cheque es un documento mercantil que puede o no puede ser transferido a otra persona. O sea, otra persona puede cobrar un cheque, ¿sí o no? Sí. Cuando es por el Estado licenciado. Sí, ¿no? Sí se puede cuando ese cheque es girado con recursos privados, de empresas privadas. Pero cuando ese cheque es emitido de una cuenta corriente de alguna empresa pública, no puede ser cobrado por otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cheque, en el fondo tiene una leyenda, ¿no?, que dice intransferible. Entonces, cheque dice intransferible, quiere decir que otra persona no puede cobrar ese cheque. Y justamente estas cuentas son las del sector público, ¿no? Todas las empresas públicas manejan cuentas corrientes fiscales, se dice, ¿no? Cuenta fiscal, porque es controlada, ¿no?, por el Estado. ¿Por qué manejan en una sola entidad financiera? Porque en cualquier momento, algún incumplimiento de una empresa, el ministerio puede dar la orden, ¿no?, a la entidad financiera de que no se pueda mover ni un centavo de esa cuenta. No pueden retirar, no pueden mover ni un centavo de la cuenta. Entonces, esa orden se llama el congelamiento de cuentas. Entonces, el ministerio da esa orden y la entidad pública no puede mover sus recursos, no puede ser pagado ningún cheque. ¿Y cuándo habilita? Cuando la empresa pública cumple con la entrega de la información y tiene que hacer todavía un trámite, ¿no? Es un proceso que va de uno a otro lugar, revisan su información
Y después de ese proceso se puede volver a habilitar su cuenta, ¿no? Entonces, para hacer ese control es que manejan cuentas fiscales, ¿no? Y los cheques no pueden ser transferidos, ¿no? No puede cobrar otra persona. Pero cuando es un cheque de una empresa privada y no tenga la leyenda de intransferible, se puede, ¿no? Se puede cobrar. ¿Cómo se cobra? Al reverso del cheque se dice, ¿no? Se escribe en 12A y ahí se anota, ¿no? A quién va a cobrar, ¿no? A quién está autorizando que cobre. O ponen también páguese al portador, ¿no? Entonces, lleva el cheque, puede cobrar. Pero una cuenta que dice intransferible, no se puede hacer eso, ¿no? Esa es la característica del público, ¿no? Además, toda la información que se genera en empresas del sector público están controladas por otra entidad, ¿no? Otra entidad ejerce control sobre estas empresas y es la Contraloría General del Estado, ¿no? Su función de esta entidad es el poder revisar, controlar que todas las empresas estén cumpliendo, ¿no? Con la normativa que se establece para el sector público. Entonces tienen un mayor control, tienen más obligaciones que cumplir por manejar recursos del Estado. Bien, entonces todas las empresas tienen que manejar este tipo de normas, ¿no? Para sus registros, tanto normas profesionales como también normas legales. Y las normas legales van cambiando también, ¿no? Se van actualizando y además la parte legal también tiene una jerarquía, ¿no? ¿Han llevado ya alguna materia de derecho? Todavía. Todavía. Las leyes también tienen una jerarquía, ¿no? La principal a nivel del país, ¿no? Sobre todo, está la Constitución Política del Estado, ¿no? Es la primera ley. Base a esa se puede establecer cualquier otra ley, ¿no? Pero ninguna ley, ningún decreto puede estar en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado, ¿no? En base a la Constitución se establece cualquier otra normativa. Entonces también hay una jerarquía en cuestión de leyes, ¿no? En tema legal. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre normas legales y contables? Profesionales. Perdón, profesionales. Las normas contables profesionales se enfocan más en los registros, ¿ya? En cómo debe realizarse la contabilidad en una empresa. Y las normas contables legales es a nivel general. Por ejemplo, una norma contable legal es el código tributario, por ejemplo. El código tributario está para todos, ¿no? Sector privado y sector público. Ahí, por ejemplo, indica qué impuestos se paga, en base a qué se calcula un impuesto, y en base a esa ley también se realizan los registros contables. Entonces, por dicen normas contables legales, ¿no? Y es a nivel general. Y las profesionales son específicas, ¿no? Para registros, de acuerdo también al tipo de empresa, ¿no? Esa es la diferencia. Gracias, Lice. ¿Por qué? Bien, ahora vamos a ver los libros contables. Nos estamos saltando, ¿no? En su material también tienen, vamos a explicar aquí a grandes rasgos. En el material, en el contenido, también tienen la parte de control interno, ¿no? Control interno quiere decir
el control que se hace dentro de la empresa, ¿no? Por eso dice interno, dentro de la empresa. Entonces, dentro de la empresa también tiene que establecerse normativas, ¿no? Para realizar cualquier transacción, cualquier operación, ¿no? A eso se refiere el control interno. Y ahí tienen principios, valores, que les sirve para poder dar un repasito, ¿no? De manera general. Entonces, esta parte no vamos a ver mucho a detalle, nos va a llevar mucho tiempo. Pero no lo dejen así, por favor, den un repasito a todo lo que tienen como principios, valores de control interno. Muy bien. Y lo que vamos a ver ahora son los libros. Hacer también un repaso, ¿no? Porque esto ya se ha visto en Contabilidad 1. Ya conocen los libros contables, ¿no? Los libros principales, los libros auxiliares. ¿Y dónde empieza todos los registros? ¿Dónde empieza la información contable de una transacción? Pues empieza en el libro diario, ¿no? Todo registro va a empezar en el libro diario. El libro diario también tiene su normativa, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuál es una de las reglas del libro diario? A ver, ¿alguien se acuerda? Debe tener sus registros en orden cronológico. Otra regla o algo que debe cumplir el libro diario. Las cuentas subrayadas. Cuentas también escritas completas, Tiene ¿no? que tener detalles. Sin espacios en blanco, por ejemplo. Muy bien, no debe dejarse espacios en blanco, ¿no? En el libro diario. Muy bien. Entonces, el libro diario es el libro principal, ¿no? Sí, adelante. ¿Alguien quería añadir algo? Bien, entonces el libro diario es donde inicia, ¿no? Cualquier registro contable. ¿Cuándo se va a abrir un libro diario? ¿No? Con el inicio de gestión, con el asiento o registro de apertura, ¿no? De inicio de gestión. Si ya lleva la empresa un tiempo de actividad, entonces va a iniciar el 1 de enero, ¿no? Su periodo contable, su ejercicio, su gestión, ¿no? Tiene varios denominativos. Si una empresa inicia sus actividades en cualquier fecha del año, no siempre va a empezar el 1 de enero, ¿no? No va a crearse el 1 de enero. Puede crearse una empresa en cualquier momento, en cualquier fecha. Entonces, en el momento que esa empresa inicia sus actividades, va a empezar, ¿no? El registro número 1 en el libro diario, el primer asiento contable. Entonces, desde el asiento de apertura, desde cómo inicia la empresa sus actividades, ya sea de creación o de inicio de gestión, ahí es donde se abre el libro diario, ¿no? Con el registro número 1. Entonces, cada año va a empezar, ¿no? De registro número 1. Las reglas que debe cumplir es que en fechas tiene que ser también en orden cronológico. No puedo registrar una transacción con fecha de hoy, ¿no? Transacción número 10 y fecha de hoy. Transacción número 11 y fecha de ayer, ¿no? No se puede hacer esos registros en libro diario. Tiene que ser de forma cronológica. Deben tener una numeración, ¿no? Un número de registro. El número de registro también debe ser en forma ordenada, cronológica. Deben tener cuentas al lado debe y al lado haber. ¿Cuál se debe anotar primero? ¿O es indistinto anotar al debe y haber? ¿Cuál se debe? Primero al
Es indistinto, Lice. Es indistinto Al debe. al debe, ¿no? Se debe Siempre empezar podemos empezar. debe, ¿no? Se debe empezar por el debe. ¿Por qué? Porque también en los principios hemos dicho, ¿no? No puede haber deudor sin acreedor. Entonces, primero se registra al debe, indicando, ¿no? Si es un activo, el activo que está ingresando, si es un pasivo, el pasivo que está disminuyendo. Entonces, primero se anota al debe. Y al haber, se anota cómo se está pagando ese activo, cómo se está pagando la deuda. Entonces, también ese es un orden, ¿no? Después debe tener un folio, el folio o código de la cuenta, ¿no? Para identificar esa cuenta y poder facilitar su registro al siguiente libro, ¿no? Que es el libro mayor. Debe tener importes al lado debe y al lado haber. Esos importes tienen que ser iguales, ¿no? La suma de los importes al debe tiene que ser igual a la suma de los importes del haber. Las cuentas tienen que ser escritas en forma completa, no se puede abreviar cuentas. Debe tener una glosa, la glosa o explicación, ¿no? De la transacción. En la glosa sí podemos abreviar, ¿no? Pero no en las cuentas. Las cuentas se registran de forma completa. Dependiendo de la modalidad de registro contable que tenga la empresa, también hay una variación en el libro diario, ¿no? Si lleva un registro manual, entonces va a tener un libro donde van a estar los registros de forma consecutiva, ¿no? Uno detrás de otro. Pero si maneja un sistema contable, ¿qué hace el sistema contable? A cada registro que se realice, ¿no? Cada asiento contable se imprime en una hoja, ¿no? Una hoja para cada registro. Entonces, cuando se maneja un sistema, se saca así, ¿no? Los registros contables. Entonces, una hoja para cada registro contable. ¿Y cómo se arma su libro diario? A esa hoja se va adjuntando los respaldos y al final de cada mes o de cada 3 meses, ¿qué hace la empresa? La empresa debe esos documentos foliar y empastar, ¿no? Empastar quiere decir tenerlo bien agarrado, no todas las hojas, para que no se vaya a perder nada. Entonces debe estar esa información con todos sus respaldos, con toda la documentación, ¿no? Para que se considere también un registro confiable, ¿no? Que cuenta con toda la información. Y todas esas hojas se van acumulando, también son de forma correlativa en fechas y números, y todo ese documento que es foliado es su libro diario, ¿no? Entonces, dependiendo cómo registra la empresa. Entonces, el libro diario es el principal, ¿no? Donde van a estar registrados todas las transacciones. Toda operación, toda transacción que realiza la empresa debe tener su registro en el libro diario. No debe faltar, ¿no? Ninguna transacción. Se tiene también otros libros que son los libros de inventarios y cuentas anuales. Los libros de inventarios son muy importantes, especialmente en una empresa comercial, ¿no? Porque en esos libros la empresa comercial va a tener de forma detallada la información de su mercadería, de lo que está vendiendo. Si una empresa comercial se dedica a vender varios productos, ¿no? Diferentes productos, cada producto debe tener su libro de inventario. No se pueden mezclar, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, vende material de limpieza, tiene que manejar sus libros por cada producto. Si esa empresa se dedica a vender, por ejemplo, ropa, entonces tiene que tener también identificado, ¿no? Cada producto con su libro.
¿Por qué no se puede mezclar? Porque los productos no todos van a tener el mismo precio, ¿no? Cada producto va a tener su precio de compra. Entonces, esos precios tienen que estar identificados en cada producto. Maneja el libro de inventarios. Y cuentas anuales, cualquier cuenta puede tener su libro auxiliar, ¿no? Su libro de apoyo, para poder tener también una información, ¿no? Al final de la gestión. Y el libro mayor, que surge justamente del diario, ¿no? Todo registro que se realice en el libro diario inmediatamente tiene que ser registrado en el libro mayor. ¿Cuál es la característica de este libro mayor? Que cada cuenta contable que se utilice en el registro en libro diario debe tener su libro mayor, ¿no? O sea, un libro mayor para cada cuenta. ¿Qué se registra en este libro mayor? La fecha del registro diario, el detalle, ¿no? De qué es ese registro, si esa cuenta ha sido registrada al debe o al haber, y en base a esos registros, en el libro mayor se puede identificar con qué saldo está quedando esa cuenta, ¿no? Cuando decimos saldo es qué importe queda en esa cuenta, ¿no? Sea al debe o al haber. Por ejemplo, las cuentas de activo, ¿qué saldo tienen? ¿Debe o haber? Debe. Debe, ¿no? Debe, muy bien. Entonces, en el libro mayor no pueden haber importes negativos, ¿no? Como saldo no pueden haber importes negativos de ninguna cuenta. Por lo tanto, este libro mayor va a permitir controlar, ¿no? Los registros, lo que corresponde al debe y lo que corresponde al haber. Y se va a determinar su saldo de acuerdo al tipo de cuenta. Entonces, todas las cuentas de activo tienen que quedar con un saldo al lado debe. Las cuentas de pasivo, En el haber. saldo haber, ¿no? Todas las cuentas de pasivo tienen que quedar con un saldo al haber. Las cuentas de patrimonio, También en el haber. también al haber, ¿no? Pasivo y patrimonio, saldos al haber. Cuentas de gasto o egreso, Gasto sería al debe. al debe, ¿no? Cuentas de ingreso, Al haber. al haber, ¿no? Entonces, en el libro mayor vamos a poder determinar sus saldos. Y tiene que quedar con esos saldos, ¿no? Cuentas de activo y cuentas de egreso con saldo debe. Cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso con saldo haber. Entonces, como saldo, en ninguna cuenta puede quedar importes negativos, ¿no? No puede haber negativos. Y para los registros también se conocen las reglas, ¿no? Para registrar. Eso se ve en contabilidad 1, ¿no? Algunos que han llevado conmigo contabilidad 1, hemos visto esas reglas, ¿no? Que nos ayudan, nos facilita a conocer dónde registramos, al debe o al haber. Por ejemplo, del activo, la regla dice, activo que aumenta, ¿se debita o se acredita? Se debita. Se debita, Alicia. ¿No? Se debita. Entonces, activo que aumenta, se debita. Activo que disminuye, se acredita, ¿no? Al revés. Entonces, eso nos permite saber si se está comprando, por ejemplo, un bien, quiere decir que está aumentando el activo, ¿no? Entonces, el bien se va a registrar al debe. Y esa compra se está pagando con efectivo. Entonces, al pagar efectivo, está saliendo dinero de la empresa, ¿no? Está disminuyendo su cuenta de efectivo. Entonces, por eso se registra al haber. Entonces, estas reglitas nos permiten, ¿no? Poder identificar
¿Cuándo registramos al debe y cuándo al haber? En el caso del pasivo, dice pasivo que aumenta, se acredita, y pasivo que disminuye, se debita, ¿no? Entonces, para cada grupo se tiene esas reglas, ¿no? Y nos sirve para el registro diario. Entonces, tal como está registrado en el libro diario, tiene que registrarse en el mayor. Si en el diario está al debe, en el mayor tiene que estar al debe. Si en el diario está al haber, en su libro mayor tiene que estar al haber, ¿no? Si cambiamos los lados, nos va a salir saldos negativos, ¿no? Saldos erróneos. Entonces tiene que ser una copia del registro. Y los libros auxiliares. A ver, ¿qué libros auxiliares conocemos? ¿Qué libros auxiliares conocen? De Auxiliares costos. quiere decir de apoyo, ¿no? Además de tener una cuenta, su libro mayor puede otro libro auxiliar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cuentas? Un inventario. Inventarios. Ajuste por inflación y tenencia de bienes. También puede tener su auxiliar porque varias cuentas van a ser utilizadas con esa actualización, ¿no? Otras cuentas. Depreciaciones, sí. El auxiliar del activo fijo, ¿no? Cada activo fijo también puede tener su auxiliar donde se va a registrar su actualización, su depreciación, ¿no? Muy bien. Otra. Ajuste por diferencia de valor. Libros de compra y venta, dice. Muy bien, los libros, ¿no? De compras, ventas, IVA, que son auxiliares en el libro compras, auxiliar del crédito fiscal. Y el libro ventas es auxiliar del débito fiscal, ¿no? Entonces también son libros auxiliares. De vencimientos, dicen. De créditos, Sí, créditos. ¿no? Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, también pueden tener sus libros auxiliares, ¿no? En cuentas por cobrar, si la empresa vende mercadería a crédito a varios clientes, cada cliente debe tener su libro auxiliar, ¿no? Donde se pueda identificar con cuánto de crédito ha empezado, cuánto está pagando, ¿no? Y se pueda conocer si ese cliente todavía debe, poder hacer la gestión de cobro también, ¿no? Igual con las cuentas por pagar, ¿no? Si la empresa tiene cuentas por pagar, igual pueden ser identificadas con un libro auxiliar. Entonces, el libro auxiliar es un libro de apoyo, ¿no? Que puede servir para detallar con mayor claridad una cuenta. Entonces, además de tener un libro mayor, una cuenta puede tener uno o varios libros auxiliares. Muy bien. Ahora vamos a detallar más el libro diario. ¿Qué tipo de registros contables? Comprobantes. Se puede decir comprobante contable, registro contable o asiento contable, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de registros contables se realizan en un libro diario? Pues un libro diario empieza, ¿no? Se inicia. El registro número 1 va a ser el registro de iniciación. Puede ser por creación de la empresa en cualquier fecha o puede ser al iniciar una nueva gestión económica, ¿no? Que para una empresa comercial inicia el 1 de enero. Entonces, el 1 de enero va a iniciar su gestión la empresa comercial. Hemos hablado también de fechas de cierre, ¿no? De diferentes empresas. Entonces, para una empresa comercial, su fecha de inicio va a ser el 1 de enero.
¿Y cuándo va a cerrar? ¿En qué fecha va a cerrar su gestión económica? 31 de diciembre, dicen. Muy bien, 31 de diciembre, ¿no? La gestión económica tiene que ser de un año, de 12 meses. Entonces, inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Si una empresa inicia sus actividades, se crea el 1 de junio, ¿cuándo tendrá que cerrar su gestión? 31 de diciembre, dice. Igual 31 de diciembre. También 31 de diciembre. Entonces, sin importar, ¿no? Sin tomar en cuenta cuándo inicia su operación la empresa, cuándo se crea la empresa, tiene que cerrar al 31 de diciembre. Estamos hablando de comercial, ¿no? No todas las empresas cierran al 31 de diciembre. Las comerciales, las de servicio, empresas financieras, todas ellas cierran al 31 de diciembre. Entonces, si ya tiene un tiempo de trabajo, va a empezar su gestión el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre. Y la siguiente gestión vuelve a abrir, ¿no? 1 de enero y termina 31 de diciembre. Pero si es una empresa de reciente creación, ¿no? Está empezando sus actividades, está creando la empresa, puede empezar en cualquier fecha del año, pero debe cerrar su gestión al 31 de diciembre, ¿no? En ese caso no va a ser 12 meses, ¿no? Va a ser por el tiempo que ha desarrollado su actividad en ese año, pero tiene que cerrar el 31, ¿no? Por decir 12 meses, no quiere decir que empiece en cualquier fecha y de ahí contamos 12 meses para cerrar, ¿no? No es así. Todas cierran al 31 de diciembre su gestión económica, su periodo fiscal se llama también, ¿no? Entonces, su gestión económica deben cerrar al 31 de diciembre. Entonces, va a empezar con su registro de apertura. Si es una empresa que se está creando, su primer registro va a ser de su balance inicial, ¿no? Cómo está empezando esa empresa, sus actividades, con qué se está creando. Se estará creando con efectivo, tal vez con alguna mercadería, con algún activo fijo. Entonces, de esa forma se va a registrar el asiento número 1. Y si es una empresa que ya llevó tiempo de actividad, entonces está empezando su gestión el 1 de enero, su registro de iniciación, su primer registro, va a ser en base también a su balance de apertura, ¿no? Cada año, al iniciar la gestión, debe realizarse un balance de apertura. Entonces, con esos datos va a iniciar también su libro diario. Entonces, ya está abierto su libro diario, puede registrar todas las operaciones, las transacciones que se presenten. Puede haber registros de ingresos. ¿Cuándo se registra un ingreso? En una empresa comercial, ¿cuándo registra ingreso? ¿Cuándo utiliza cuentas de ingreso? Cuando vendemos, listo, puede ser. Cuando Muy bien, ¿no? Cuando realiza la venta. Perdón, adelante. cuando se vende mercadería, dicen, quería decir lo mismo. Muy bien. Entonces va a registrar un comprobante, un asiento de ingreso cuando venda mercadería, ¿no? En la venta de mercadería se utiliza una cuenta de ingreso. Entonces, a ellos se llaman comprobantes de ingreso. Puede ser también que la empresa pueda obtener otros ingresos, ¿no? ¿De qué podría tener otros ingresos? A ver, puede la empresa, por ejemplo, realizar obtiene un descuento en una compra. Compra mercadería y le dan un descuento. ¿Ese descuento es ingreso o es gasto?
¿Qué es? En compra de mercadería. Ingreso. ¿Ah? Ingreso. En un descuento que le ofrecen en venta es ingreso, ¿no? Perdón, en compra. En compra. Si la empresa... cuando nosotros damos el descuento. Muy bien, sería gasto cuando la empresa ofrece descuento, ¿no? Pero cuando la empresa se beneficia de un descuento, es ingreso. Entonces también puede haber ingreso. Otro ejemplo de ingreso puede ser que la empresa tenga un depósito a plazo fijo, una entidad financiera. Por ese depósito, el banco, la entidad financiera, le va a pagar un interés. Ese interés que recibe la empresa también es un ingreso, ¿no? El interés que recibe. Pero cuando es un interés que paga por algún crédito, ¿es ingreso o egreso? Es un ingreso. Egreso, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar, ¿no? Si está recibiendo el interés, es ingreso. Pero si está pagando el interés, va a ser egreso. ¿Qué pasa también con los alquileres? Supongamos que la empresa tiene un edificio grande, que no lo está ocupando todo. Entonces, una parte del edificio, algunos ambientes los da en alquiler. Entonces, va a recibir también el pago de ese alquiler. Entonces, ¿recibir el pago de alquiler es ingreso o es egreso? Ingreso. Ingreso, ¿no? Cuando recibe es ingreso, pero cuando la empresa paga alquiler, egreso, ¿no? Entonces puede haber diferentes comprobantes también de ingreso, ¿no? No solo por la venta de mercadería, puede haber también otro tipo de ingreso. Entonces, cuando se utilice cuentas de ingreso, quiere decir que la empresa está teniendo algún beneficio, ¿no? Está ingresando dinero a la empresa. Los micrófonos, por favor, tengamos cuidado con el audio. Bien, y egreso es cuando utilizamos cuentas de egreso, ¿no? Cuando la empresa tiene salida, ¿no? De dinero, cuando gasta. ¿Qué tipo de egresos podrá haber? ¿Qué tipo de egresos puede haber? ¿Qué tipo de comprobantes? ¿De qué? Pago de alquileres. Pago de alquileres, Lisa. Muy bien, el pago Pago de servicios básicos. Servicios básicos. Muy bien, pago de servicios básicos también es un egreso, ¿no? Se utiliza cuentas de egreso. Pago de salario. Muy bien, el pago de sueldos, salarios, el pago de sus aportes también, ¿no? Y como habíamos dicho hace un momento también, el pago de intereses, el pago de alguna comisión, el pago de un seguro para la empresa, el pago de algún servicio que recibe, bueno, todo eso va a ser egreso. Entonces también se van a utilizar cuentas de egreso, ¿no? O gasto. ¿Cuándo son comprobantes de traslados o traspasos? Traslado o traspaso es cuando la empresa no tiene ingreso de efectivo ni salida de efectivo. Solo es el cambiar una cuenta con otra, ¿no? Dentro del mismo rubro, dentro del mismo grupo. Por ejemplo, el registrar un depósito bancario. ¿Un depósito bancario es ingreso o es egreso? Ninguna, Lisa. Ninguno, ¿verdad? Traslado. Ninguno. Entonces, el registro de un depósito bancario es un traspaso. Estamos sacando de caja y estamos llevando a banco, ¿no?
Entonces, solo es un traspaso de una cuenta a otra dentro del mismo grupo, ¿no? Dentro del mismo rubro de activo. Entonces, en ese caso, la empresa no está gastando, tampoco está ingresando dinero a la empresa, ¿no? Solo es un traspaso de una cuenta a otra. ¿Y cuándo se realiza comprobantes de ajuste? A fin de año, Lisa. A fin de Antes de gestión, hacer la ¿no? hoja de... ¿sí? A fin de gestión. Entonces, al final de la gestión, de acuerdo también al tipo de empresa, de acuerdo a las cuentas que tenga registradas, tiene que elaborar sus comprobantes de ajuste. Ajuste quiere decir establecer importes en las cuentas, ¿no? Que pueden ser por la variación en el tiempo, puede ser por alguna variación dentro del mercado, y todo está en cumplimiento a las normas profesionales, ¿no? En las normas profesionales indica qué cuentas se ajustan, cómo se ajustan, qué cuentas se utilizan. Principalmente para los ajustes se tiene que actualizar, ¿no? Cuentas de activo y patrimonio. En activo, ¿qué se actualiza? ¿Se podrá actualizar en activo el activo disponible, el efectivo? No, no, Lisa. No, activos fijos. El disponible. Activo fijo también, ¿no? Se actualiza. A ver, seguiremos con el disponible. ¿No es posible ajustar, actualizar? ¿O en qué caso se podrá actualizar una cuenta del activo disponible? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se puede o no? Sí se puede. No, Lisa. ¿Sí? Sí puede. Sí, les digo por qué. Una cuenta de activo disponible puede ser en moneda nacional o puede ser en moneda extranjera, ¿no? Puede tener también la empresa efectivo, puede tener dinero en moneda extranjera. Esa moneda extranjera también en el tiempo, durante todo ese año, tiene variación, ¿no? Puede variar el tipo de cambio. Entonces, en esos casos sí se debe actualizar, ¿no? Pero solo cuando es moneda extranjera, ¿no? Entonces también se debe actualizar, solo en esos casos. Pero si sus cuentas es en moneda nacional, entonces no es sujeto de actualización, ¿no? En el activo exigible, en las Dice, cuentas por cobrar, perdón, ¿sí? Adelante. perdón, si no hay variación en el tipo de cambio, igual se tiene que actualizar. No, si no hay variación, no, ¿no? No va a haber ningún cambio. Entonces, si el tipo de cambio no ha variado desde la fecha de su registro hasta el cierre de gestión, entonces no es necesario. Pero si el tipo de cambio tiene variación desde su registro hasta el cierre de gestión, sí es necesario, ¿no? Ya sea en favor o en contra de la empresa, ¿no? En más o en menos. Dicen, no sé. Ah, no, ya entendí. Perdón. Es que mi pregunta era que cuando registramos siempre tenemos que hacer el cambio, ¿verdad? Porque una de las normas es moneda que tiene que estar en Boliviano, ¿no? en bolivianos, claro. Bueno, en este caso, en nuestro país sería en boliviano. Pero no, pues entonces si se hace la actualización de la moneda, recién se tuviera que ajustar. Claro, Al la final. actualización se va a hacer al cierre de gestión, ¿no?
Ah, ya. Por eso les digo, si hay variación del tipo de cambio entre la fecha del registro y el cierre de gestión, ahí es necesario actualizar, ¿no? Pero si no hay variación, entonces no es necesario hacer ningún ajuste, ¿no? Esa variación puede ser en más o en menos, ¿no? De acuerdo al tipo de cambio. En el exigible en cuentas por cobrar puede ocurrir lo mismo. Tal vez tiene alguna cuenta por cobrar en otra moneda. Entonces, si es así, también va a ser necesario actualizar, ¿no? Al cierre de gestión. Y el grupo del activo que tiene que sí o sí actualizarse es el activo fijo, ¿no? Todas las cuentas de activo fijo tienen que ser actualizadas. ¿Con qué? Con el tipo de cambio de las UFBs. Todo esto que estamos ejemplificando así de manera general, ¿no? En los siguientes temas ya vamos a ver a detalle y con ejemplos, ¿no? En cada grupo, en cada rubro que vayamos viendo. Entonces, esos son los ajustes. Puede haber actualización, puede haber depreciación, también es un ajuste. La depreciación es el desgaste, ¿no? Del activo fijo. Puede haber amortización, es otro ajuste también, ¿no? Y de acuerdo a estos ajustes, se puede establecer al final de la gestión si por esas actualizaciones, por esos ajustes, la empresa ha perdido o ha ganado, ¿no? Puede perder o ganar producto de las actualizaciones. Y después de haber actualizado, de haber registrado los ajustes, después de tener los estados financieros, lo que corresponde a la empresa es registrar comprobantes o asientos de cierre, ¿no? De cierre de gestión. Así como ha iniciado la gestión el 1 de enero, el 31 de diciembre también debe cerrar con un registro contable, ¿no? Al cierre de gestión también se hace registros contables. ¿Para qué se hace este cierre, este comprobante? Para finalizar, ¿no? La gestión. Con esos asientos de cierre, debe quedar en cada cuenta contable, ¿no? Saldos cerrados, por eso dice cierre, ¿no? Quedan en cero. ¿Para qué? Para que la siguiente gestión se vuelva a abrir, ¿no? Con esos saldos que han cerrado, la siguiente gestión se vuelve a iniciar gestión, ¿no? Para eso sirve. Entonces, todo un ciclo, ¿no? Cierra la gestión, la siguiente inicia con los mismos datos y se van acumulando, ¿no? Otra vez todos los libros diario, mayor, hasta tener los estados financieros. Entonces, cada gestión se hace ese procedimiento, ¿no? Deben realizarse esos registros. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta, por favor? Sí, licenciada, tengo una consulta. Adelante. Si a una empresa se le ocurre abrir su empresa, digamos, el 28 de diciembre, igual tiene que presentar su información el 31. Igual debe cerrar gestión, ¿no? Está iniciando el 28 de diciembre y por 3 días tendrá que hacer sus estados financieros, ¿no? Ah, bueno, dicen gracias. En esos casos no es conveniente, ¿no? Iniciar gestión a esa fecha. Es mejor esperar y iniciar el 1 de enero. Especialmente en tema de impuestos, en obligaciones tributarias, desde su fecha de registro en impuestos, desde su fecha de tener su NIT, desde esa fecha ya empieza a tener obligaciones, ¿no? Tenga o no actividad, es decir, venda o no venda la empresa, desde la fecha que tiene su NIT ya tiene obligaciones que cumplir, ¿no? Ante impuestos. Y eso no se puede evitar. ¿Algo más, por favor?
Otra consultita más, Lisen, por favor. Adelante. Sí, como dijo usted, podemos realizar libros diarios manuales también, ¿no? ¿Qué pasa si nos equivocamos un asiento, digamos? Entonces, porque ese asiento ya no se puede tachar ni borrar. ¿Cómo lo solucionamos ese asiento? Cuando se realiza un registro manual, ya no se puede ese registro borrar, corregir, sobreescribir. Lo que corresponde es hacer otro registro contable corrigiendo el error que ha cometido en ese asiento, ¿no? Se puede hacer asientos contables de corrección, ¿no? Entonces, un registro erróneo, un registro equivocado, se corrige con otro registro. ¿Manteniendo el número de asiento? ¿Listo? Sí, correlativo, ¿no? Manteniendo el correlativo con la fecha correlativa que corresponda y donde se aclara es en la glosa, ¿no? En la glosa va a decir qué registro, qué número de asiento está corrigiendo y por qué. Ah, ya. No se puede repetir el mismo número de asiento, sino tiene que ser el número que le sigue. Claro, el número que corresponda al correlativo, ¿no? Y en la glosa va a explicar qué número de asiento contable está corrigiendo. Se puede corregir, ¿no? Cualquier error. Uno, por ejemplo, se puede equivocar en cuenta. En lugar de poner cuentas por cobrar, ha puesto cuentas por pagar. Ese es un error, ¿no? Entonces, eso se puede corregir con otro registro. Muy bien, muy buena su pregunta. ¿Algo más, por favor? Muy bien, si ya no hay consultas, ahora vamos a pasar a nuestra actividad. Nos falta un puntito. Bien, la actividad número 1, como ha indicado la anterior clase, ya lo tienen en la plataforma. Es un cuestionario para una evaluación de diagnóstico sobre conocimientos de contabilidad 1. ¿Ya? Aquí tienen la actividad número 1, cuestionario. Este cuestionario se habilita a las 8:30, es decir, dentro de 6 minutos. Ya, 8:30 se va a habilitar y va a estar habilitado hasta las 10 de la noche. Pero el tiempo para resolver, el tiempo para responder el cuestionario es de 30 minutos. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que ingresan a la actividad y una vez ingresado tienen 30 minutos para responder las preguntas. Son 10 preguntas, es un cuestionario cerrado con falso y verdadero y escoger la opción correcta, ¿no? Son preguntas cerradas. Entonces, en este lapso de tiempo, de hora y media pueden ingresar, pero tomando en cuenta que tienen 30 minutos para responder. ¿Está bien? Está bien, Lisa. Está bien, Lisa. Muy bien. Y también ya está en plataforma la actividad número 2, que habíamos ya dado alguna introducción en la anterior clase, para lo cual se ha pedido que se conformen grupos. Esta actividad número 2 es para realizarla en grupos. Son grupos de máximo 5 integrantes, ¿no? Puede ser menos de 5, como máximo 5 integrantes. Entonces, igual ya pueden descargar el archivo que tienen aquí en la actividad número 2. Ahí está indicado cómo es el trabajo, de qué se trata, y la presentación de esta actividad es el día miércoles, ¿no? De acuerdo al cronograma que tenemos.
Entonces, ya tienen tiempo para trabajar hasta el miércoles. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, por favor? Dice, terminando el cuestionario, ¿nos salimos? Sí, si terminan antes el cuestionario, pueden poner de su tiempo. Dicen buenas noches, una consultita. Buenas noches. Eso está en el Moodle, ¿no? Ahorita le cuento que tengo problemas con la programación y hasta mañana son las programaciones y ahorita yo no estoy habilitado en el Moodle. ¿Cómo puedo realizar el cuestionario? Para los que no están habilitados, es el caso de, bueno, unos cuantos, ¿no? Que todavía no están habilitados en la plataforma. No hay problema, tengo el registro. Una vez que les habiliten el ingreso, van a poder realizar, ¿no? La actividad, reemplazar la actividad. No se preocupen, eso se justifica, ¿no? Porque no están habilitados en la plataforma. Gracias, Lisa. Licenciada, En ese caso pueden estar trabajando en la actividad número 2, ¿no? Adelante. Daniel Ramos me envió un mensaje diciendo de que se fue la luz en su casa. No sé si lo puedo tener en cuenta. Para la asistencia, muy bien, pero la actividad tendrá que desarrollar. Me voy a comunicar. Gracias por el dato. Está bien, licenciada. Ya podemos empezar a realizar la actividad, Licen. 8:30 se habilita. Ya entonces nos desconectamos. Sí, si no hay más consultas, cerramos la reunión en Teams y trabajamos en la plataforma, por favor. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana.